En este video vamos a hablar de las dimensiones del estudio de los suelos en el siglo XXI. Bien, este video también está en el marco de los festejos del Día Internacional del Suelo, que será este 5 de diciembre de este año. Y también este video está en el marco de un proyecto de ciencia básica y de frontera, apoyado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Y bueno, estamos contentos de que el dinero que pagamos con nuestros impuestos sea para apoyar la ciencia en nuestro país. Bien, miren, entonces vamos a comenzar hablando que en el siglo pasado y todavía en algunos lugares del mundo, eh, los edafólogos o los agrónomos estudian el suelo tomando muestras en superficie. Esta llamada capa arable que consideran que en los primeros 30 centímetros están la mayoría de las raíces de los cultivos. Y esto es parcialmente cierto porque todos estos cultivos de hortalizas de raíces pequeñas, pues en esos 30 centímetros son suficientes para que crezcan en las plantas. Entonces, a veces toman también muestras en otros sitios de la parcela y luego las juntan, las mezclan y tienen una muestra compuesta. Y esto también puede ser muy adecuado cuando el terreno es plano y la parcela es más o menos homogénea en cuanto a suelos. Eh, pero cuando las raíces son más profundas, como por ejemplo los árboles o la caña de azúcar o incluso el maíz, que llega a tener hasta 5 metros de profundidad, pero la mayoría de las raíces están por ahí del metro. Estas plantas se exploran a mayor superficie. Y bueno, no menciono los árboles de la selva maya, donde son 30, 40 metros y cuando visitamos un cenote, vemos perfectamente la profundidad de las raíces que andan buscando el agua. Entonces, bueno, entonces, estudiar el suelo por puntos, sí, vale, sirve cuando el suelo es plano y hay poca heterogeneidad. Pero en nuestro país, la mayor superficie de los suelos no es así, es en mosaicos, donde tenemos 2 o 3 grupos de suelo juntos y como con 20 variantes. Por ejemplo, en las montañas michoacanas, pues las variantes son terribles por la altitud, por la exposición, por el relieve, por el suelo mismo. O en la península de Yucatán, donde la heterogeneidad del suelo es espantosa. Y estudiarlo con esta metodología, pues es un gran error. Son los errores que cometen pues los estudiantes o los investigadores cuando cambian de región. No es lo mismo estudiar los suelos en el norte del país, en el centro, que en el sur. Tenemos diferentes condiciones. Bien, otros investigadores estudian el suelo en profundidad, el perfil, cavan hoyos, calicatas o pozos pedológicos. Esto es estudiar el suelo en la dimensión Z, 1D, dimensión 1. Bien, ahora en los últimos tiempos, en pleno siglo XXI, ya un cuarto de siglo XXI, se han generado una gran cantidad y variedad de sensores que nos permiten estudiar pues el pH, la conductividad eléctrica, la temperatura, las propiedades magnéticas, el contenido de elementos, el contenido de materia orgánica, entre otras muchas propiedades, a centímetros y a bajo costo. Entonces, a estos les llamamos sensores cercanos para el estudio de los suelos. Entonces, estudiar el perfil del suelo nos permite conocer, por un lado, sus horizontes, pero sobre todo los procesos de adición, de pérdida, de translocación y de transformación. Todo lo que sucede en el suelo se puede deducir
por la morfología del perfil. Y si sabemos cómo funciona el perfil, bueno, pues ya tenemos mucho de gane, ¿no? Entonces, miren, les voy a mostrar. Este es un perfil de suelo, este que ven aquí ustedes a la izquierda. Eh, mm, es una, en este perfil le dimos varios disparos con una pistolita de fluorescencia de rayos X en rejilla, de manera que después podemos hacer los mapas de todos los elementos que nos da la pistola, ¿no? En este caso les mostramos cómo se distribuye el plomo y el manganeso a lo largo del perfil de suelo. Entonces, fíjense, un mapita del perfil por cada elemento. Entonces, tenemos muchísima información barata, rápida de analizar. Los famosos sensores cercanos de los suelos. Esto lo podemos hacer ahora. Antes era imposible pensarlo. Muy caro. Pero también en las últimas décadas, unas tres décadas, se han generado sensores remotos que nos permiten estudiar la superficie de los suelos con lujo de detalle. Empezamos con las imágenes de satélite, multiespectrales, no, incluso monocromáticas, para estudiar grandes superficies del terreno. Eh, pero en los últimos años se han generado drones con sensores, pues también multiespectrales, pero también LiDAR, con los que podemos conocer, pero perfectamente la superficie del terreno, tanto su relieve como su superficie. Podemos ver el crecimiento de los cultivos, o como en esta imagen, podemos ver, miren aquí la caña de azúcar creciendo bien, creciendo regular, creciendo mal y donde ni siquiera crece y donde tenemos otro tipo de vegetación. Esto es estudiar el suelo en sus coordenadas XY, en 2D, en sus dos dimensiones, Y y X por acá. Entonces podemos hacer mapas muy precisos. Y bueno, y con insumos gratuitos como Google Earth, que pues está al alcance de todo el mundo, ¿no? El estudio del relieve con detalle. Bien, miren, bueno, la imagen anterior la hizo con un dron el doctor Neftalí Gijón y luego el doctor Antonio López me ayudó a hacer este mapita. También 2D, sus coordenadas XY, latitud y longitud, pero también, bueno, a eso le llamamos 2D, pero también el relieve, la altitud. Y entonces es 0.5D, porque el otro 0.5 corresponde a la profundidad del suelo. Bien, entonces, cuando estudiamos el otro 0.5, otra vez son coordenadas XY, pero el 0.5 de la dimensión es porque es en el perfil del suelo, es la profundidad del espesor, es el espesor del horizonte A. Entonces, miren, para esto es ya en una superficie más pequeña. Aquí lo que se recomienda es seleccionar muy bien aquellas propiedades del suelo que en inglés se les llama proxy, porque significa que son rápidas de analizar y de bajo costo. Entonces, para eso tomamos 80, 100, 60, 80, 100 muestras a 10, a 20, a 30 o a 40 metros de manera sistemática para después hacer un mapa geoestadístico. Y en este caso, pues, este es el resultado, un mapa muy bonito de la variación del suelo en el espacio, en espacios pequeños. También en 2.5D. Bien. Pero cuando el suelo es plano, entonces la dimensión Z es completa, no es 0.5, sino es 1, más las 2D, que es X y Y, en superficie, tenemos el estudio del suelo en 3D. Claro que si hubiera relieve,
sería 0.5 aquí y 0.5 acá. Bien, eso es como debemos estudiar el suelo para darle un mejor manejo y para darle un mejor monitoreo. Pero nos falta la dimensión T. Esto es el tiempo o el uso, porque el tiempo o el uso también nos va a modificar las propiedades de los suelos. Y si nosotros sabemos qué propiedades de los suelos van cambiando, también podemos medir las funciones ambientales o los servicios ecosistémicos de los suelos. ¿Sí? Aquí hay alimento, pero hay poca biodiversidad. Aquí hay poca biodiversidad y poco alimento, pero hay una buena cantidad de carbono. Y acá el otro extremo, mucha biodiversidad y más o menos alimento. Aquí poco alimento y acá medianamente alimento. Entonces, para estudiar el suelo en el siglo XXI, necesitamos considerar las 4 dimensiones. X, Y superficie, Z profundidad y relieve, y T tiempo, las 4D. Entonces, es así, como con miradas multidimensionales, como podemos darle seguimiento o monitoreo a las propiedades de los suelos. Es así como vamos a identificar las propiedades de degradación de manera temprana para que entonces la recuperación o restauración de esos ecosistemas o esos agroecosistemas sea más barata y más factible. Porque si dejamos que la degradación, si la atendemos tardíamente, pues ya puede ser que no recuperemos las funciones ambientales o ecológicas de los suelos. Bueno, solo así vamos a lograr la seguridad edáfica. Que si la seguridad edáfica, fíjense, significa seguridad alimentaria, significa seguridad hídrica, buena calidad del agua en calidad y cantidad, y también significa aire limpio, respirable, libre de contaminantes y de polvo. Bien, entonces esta es una pantalla donde podríamos estar monitoreando el suelo, los suelos de nuestro país, como lo está haciendo ahora la Unión Europea, que ha establecido nuevas leyes para esta tarea tan importante en todos los países del mundo. Bien, si este video les gustó, denle like y los invitamos a ver estos podcasts que tenemos tanto en YouTube como en Spotify, las funciones ambientales de los suelos. Bien, yo con eso termino. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.